Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, de verdad, es una de las emergencias más críticas en oncología pediátrica. Y, por supuesto, un tema que rinde muchísimo para el EUNACOM, la neutropenia febril. Así que acompáñenme en esta revisión que va a ser súper enfocada y directa al grano. A ver, ¿cuál va a ser nuestro recorrido? Primero, vamos a definir bien qué es esta emergencia. Después, nos metemos en la primera hora, que es vital. Luego, veremos cómo estratificar el riesgo con el SCORE-MASC. De ahí, pasamos a la terapia empírica, qué hacer si la fiebre no baja. Y cerramos con un resumen de lo que no se pueden olvidar para el examen. Ok, arranquemos por lo básico, por los cimientos. Entender qué es, con qué criterios se define y por qué pasa esto es la base para manejarlo todo bien. Y acá está. Esta es la dupla que tiene que prender todas las alarmas. Se define por dos cosas juntas. 1. Fiebre, o sea, una temperatura oral de 38.3 grados Celsius o más. Y 2. Neutropenia, que es un recuento absoluto de neutrófilos, el famoso RAN, por debajo de 500. Cuando vemos esto en la urgencia, se activan todos los protocolos. Es una emergencia médica con todas sus letras. Y uno se pregunta ¿por qué tanta urgencia? Bueno, esta frase lo resume perfecto. En un paciente que no tiene neutrófilos, la respuesta inflamatoria que todos conocemos, con pus, con el enrojecimiento localizado, con todos esos signos, simplemente no existe. Entonces la fiebre se convierte en la única gran bandera roja que nos dice, ojo, acá hay una infección que puede ser gravísima y que avanza muy rápido. Pero, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Cómo se cocina esta tormenta perfecta? Todo parte con la quimioterapia. Más o menos entre el día 7 y el día 14 después de recibirla, el paciente llega al nadir, que es el punto más bajo de su recuento de neutrófilos. Si a eso le sumamos la mucositis, que rompe las barreras de defensa, tenemos el escenario perfecto para que las bacterias, incluso las propias del paciente, pasen a la sangre sin que haya un ejército de neutrófilos que las frene. Listo, pasemos ahora a la acción, a lo que hay que hacer en la urgencia. En la neutropenia febril, el tiempo es literalmente vida. Cada minuto que nos demoramos en empezar el tratamiento, la mortalidad aumenta de manera dramática. Por esto mismo, esa primera hora, esos 60 minutos, son sagrados. Y hay 3 pasos que no se negocian, ¿ok? Primero, una evaluación clínica rápida, buscando de dónde puede venir la infección. Segundo, y esto es crucial, tomar al menos 2 sets de hemocultivos. Y tercero, empezar inmediatamente con un antibiótico intravenoso de amplio espectro. Estos 3 pasos tienen que pasar en la primera hora, sin falta. Ok, ¿y qué exámenes pedimos? El estudio tiene que ser rapidísimo, pero sin saltarnos nada importante. Los hemocultivos son la piedra angular. Y ojo, se toman siempre antes de la primera dosis de antibiótico. Recordar esto puede cambiarlo todo. La regla es simple. Un cultivo de una vena periférica y otro por cada lumen que tenga el catéter venoso central. A eso le sumamos un hemograma para confirmar el RAN, una PCR, perfiles de laboratorio y una radiografía de tórax. Perfecto. Paciente estabilizado. Tratamiento andando. Ahora viene una decisión clave. ¿Este paciente se queda hospitalizado o quizás podría manejarse en casa? Para responder a eso, necesitamos estratificar su riesgo. La herramienta que más usamos para esto es el SCORE-MASC. Es bien simple en realidad. Un puntaje por debajo de 21 nos dice que el paciente es de alto riesgo. Eso significa hospitalización y antibióticos por la vena, sí o sí. En cambio, si el puntaje es de 21 o más, es de bajo riesgo. En esos casos, si el paciente está estable y tiene un buen apoyo familiar, podríamos pensar en un manejo ambulatorio con antibióticos por boca. Esta decisión es fundamental para usar bien los recursos y sobre todo para la seguridad del paciente. Bien, hablemos del arsenal. ¿Con qué antibióticos vamos a tratar a nuestro paciente? La elección del tratamiento empírico es clave y tiene que seguir 2 principios. Tiene que ser de amplio espectro y tiene que ser bactericida. Aquí lo tenemos resumido. Para el paciente de alto riesgo, el que se queda hospitalizado, la regla de oro es monoterapia con un betalactámico que cubra Pseudomonas. Las opciones de primera línea son piperacilina tazobactam, cefepime o un carbapenémico como meropenem. Ahora, para el de bajo riesgo, el que podría irse a casa, la combinación oral de ciprofloxacino más amoxicilina con ácido clavulánico es lo que se usa habitualmente.
Y acá viene la pregunta del millón, la que siempre genera dudas y que es una clásica de Leunacom. ¿Qué pasa con la vancomicina? ¿Cuándo la agregamos para cubrir gram positivos? Y la respuesta, anótenla bien, es clave. La vancó no se usa de rutina. Para nada. Su uso se reserva para estas situaciones súper específicas y desde el principio. Si el paciente está inestable o en shock, si tiene una neumonía ya documentada, si hay una sospecha clínica muy alta de que la infección viene del catéter, si tiene una infección de piel y partes blandas severa, o si ya sabemos que está colonizado por un estafilococo aureus meticilino resistente. Muy bien. Panorama ideal. Todo funciona. Pero, ¿y si no? ¿Qué hacemos si, a pesar de todo nuestro manejo inicial, el paciente sigue con fiebre? Imaginemos el escenario. Ya pasaron 3, 4, 5 días. El paciente está con su antibiótico de amplio espectro, pero la fiebre no cede y los cultivos siguen negativos. Bueno, es momento de parar, reevaluar y pensar en el siguiente paso. Llegados a este punto, con un paciente que no responde y una neutropenia que se alarga, nuestra cabeza tiene que pensar en una cosa: hongos. Una infección fúngica invasora es la principal sospecha. Por lo tanto, el paso lógico que sigue es agregar cobertura antifúngica empírica, con medicamentos como voriconazol o anfotericina B. ¡Excelente! Llegamos al final, al resumen. Vamos a repasar los puntos clave, lo que sí o sí tienen que llevarse grabado para el examen. Un repaso rápido, pero de alto impacto. Primero y fundamental, la neutropenia febril es una emergencia médica. Y la definición es esa dupla: fiebre sobre 38.3 grados más un RAN menor a 500. Eso es todo. Segundo, el reloj, 60 minutos. En esa primera hora, sí o sí se toman los hemocultivos y se inicia el antibiótico endovenoso. No hay excusas. Tercero, el tratamiento para el paciente de alto riesgo. La clave es pensar en un betalactámico con cobertura antipseudomónica. Los nombres que deben sonar son pipetazo, cefepime o un carbapenémico. Cuarto punto, el mantra de la vancomicina. No es de rutina. Se guarda solo para casos muy puntuales y graves o con una sospecha muy clara de infección por gram positivos resistentes. Y quinto, no se olviden de estratificar. El SCORE-MASC es nuestra herramienta para decidir si el paciente se queda hospitalizado o si se puede ir para la casa de forma segura. Es una decisión de manejo crucial. Y para cerrar, les dejo una pregunta para que se la lleven. Pensando en el turno, en la urgencia, con todo el caos alrededor, ¿cuál creen que es el error más peligroso que se puede cometer en esa primera hora de manejo? La respuesta, en el fondo, nos lleva de vuelta al punto más importante de toda esta revisión. Mucho éxito en su estudio.